En su cumpleaños el marido humilló a su esposa, hasta que ella le mostró un video frente a todos. El murmullo elegante de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal en el salón emperador del Hotel Four Seasons, ubicado en el corazón de Polanco. Las luces doradas de los enormes candelabros creaban un ambiente de sofisticación que contrastaba perfectamente con el cielo gris de febrero que se divisaba a través de los grandes ventanales. Era una tarde típica del invierno chilango, con esa humedad característica que se adhería a la piel como una segunda naturaleza. Esperanza Morales observaba desde su mesa principal cómo los invitados disfrutaban de los canapés preparados por el chef ejecutivo del hotel. Su vestido de seda azul marino, discreto pero elegante, complementaba perfectamente su collar de perlas genuinas que había heredado de su abuela. A los 45 años, Esperanza mantenía una belleza serena que los años habían pulido como una piedra preciosa. Sus ojos café oscuro, enmarcados por pestañas largas y naturales, observaban cada detalle de la celebración que su esposo había organizado para su cumpleaños. «Mi amor, ven acá», le gritó Maximiliano Vega desde el otro extremo del salón, su voz ronca por el whisky que ya había consumido antes de las 6 de la tarde. A los 52 años, Maximiliano conservaba la prestancia que lo había caracterizado cuando era un joven abogado ambicioso. Su traje Armani de color gris carbón y su reloj Rolex Submariner proyectaban la imagen del exitoso empresario que creía ser. Sin embargo, los años de excesos habían comenzado a mostrar sus efectos. Una ligera papada que disimulaba con barba perfectamente recortada y un abdomen que sus trajes a medida ocultaban hábilmente. Esperanza se levantó de su asiento con la gracia que había perfeccionado durante 2 décadas de matrimonio. Cada paso calculado, cada sonrisa medida. Había aprendido a moverse como una bailarina en el escenario de su propia vida, interpretando el papel de la esposa sumisa que Maximiliano esperaba ver. «¿Qué necesitas, mi vida?», preguntó con voz suave, acercándose al grupo donde Maximiliano conversaba animadamente con Roberto Sandoval, uno de sus socios en el despacho de abogados, y Alejandro Herrera, un empresario textil que había conocido en el club de golf. «Estos caballeros estaban preguntando por nuestros próximos planes de inversión», dijo Maximiliano, pasando su brazo por la cintura de Esperanza de manera posesiva. «Les estaba contando sobre el proyecto inmobiliario en Polanco que estoy desarrollando». Roberto, un hombre de complexión robusta con bigote, sal y pimienta, asintió con interés mientras sostenía su copa de vino tinto. «Maximiliano siempre ha tenido ojo para los buenos negocios. ¿Verdad, Esperanza?» «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi esposo es muy talentoso para los negocios. Alejandro, más joven que los otros dos, quizás de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y lentes de marco dorado, intervino. «¿Y tú, Esperanza? ¿También estás involucrada en los negocios de la familia?» La pregunta flotó en el aire como una burbuja de jabón, frágil y brillante. Esperanza sintió cómo la mano de Maximiliano se tensaba ligeramente en su cintura, una advertencia sutil pero clara. «Mi esposa se dedica a lo que debe dedicarse», respondió Maximiliano con una sonrisa que ocultaba una punta de condescendencia. «Mantener nuestro hogar perfecto y ser la anfitriona ideal. ¿No es cierto, mi amor? Ella no tiene cabeza para los números ni las complicaciones del mundo empresarial». El comentario fue como una bofetada silenciosa, pero Esperanza mantuvo su compostura. Había escuchado variaciones de esa frase durante años, cada vez con mayor veneno. En los primeros años de matrimonio, esas palabras la habían lastimado profundamente. Ahora, simplemente fortalecían su determinación. «Maximiliano tiene razón», dijo Esperanza, su voz firme pero dócil. «Prefiero enfocarme en crear un ambiente cálido para nuestra familia». «Exactamente», exclamó Maximiliano, apretando su cintura con más fuerza. «Por eso funciona tan bien nuestro matrimonio. Cada uno en su lugar, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer». Carmen Delgado, la esposa de Roberto, se acercó al grupo sosteniendo una copa de champagne. Era una mujer elegante, de unos 45 años, con el cabello rubio perfectamente ondulado y un vestido Chanel que había comprado en su último viaje a París. «Esperanza, querida»,
Tu casa siempre está impecable, comentó Carmen. Debe ser todo un trabajo mantener esa mansión en las lomas. Gracias, Carmen. Trato de hacer mi mejor esfuerzo, respondió Esperanza, sintiendo cómo cada palabra de falsa modestia le raspaba la garganta como arena. Maximiliano soltó una carcajada que atrajo la atención de otros invitados. Mi esposa es muy modesta, pero la verdad es que tiene muchísima ayuda. 2 cocineras, 3 muchachas para la limpieza, un jardinero, chofer. En realidad su trabajo más difícil es decidir qué vestido ponerse cada día. El grupo se rió, algunos con incomodidad, otros con genuina diversión. Esperanza sintió como el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rosa sutil que esperaba que las luces tenues del salón disimularan. «Ay, Maximiliano, no seas así», intervino Carmen, aunque su tono sugería que encontraba graciosos los comentarios. «Todas sabemos lo difícil que es llevar una casa, aunque tengas ayuda». «Claro, claro», concedió Maximiliano, levantando su copa de whisky. «Pero admitamos que hay diferentes tipos de responsabilidades. Unas requieren más capacidad intelectual que otras». Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Bueno, cada matrimonio encuentra su equilibrio». «Exacto», interrumpió Maximiliano, su voz ligeramente más alta de lo normal, señal de que el alcohol estaba haciendo efecto. «Y nuestro equilibrio funciona perfectamente. Yo me encargo de ganar el dinero, tomar las decisiones importantes, mantener nuestro estatus social, y mi querida Esperanza se encarga de verse hermosa y hacer que nuestra casa sea un refugio para mí después de mis largas jornadas de trabajo». Alejandro intercambió una mirada rápida con Roberto. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad antes de una tormenta de verano en la ciudad. «¿Y sus hijos?», preguntó Alejandro tratando de cambiar el tema. «¿Cómo están Sebastián y Valentina?». Los ojos de Esperanza se iluminaron genuinamente por primera vez en la conversación. Sebastián está en su último año de ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, y Valentina estudia arquitectura en la Ibero. Ambos están excelentes académicamente. «Sí, mis hijos han salido inteligentes, gracias a Dios», comentó Maximiliano, y aunque no lo dijo explícitamente, la implicación era clara. La inteligencia venía de su lado de la familia. Esperanza apretó discretamente los puños. Recordó las noches en vela ayudando a Sebastián con sus proyectos de matemáticas cuando estaba en la preparatoria. Las sesiones de estudio con Valentina para sus exámenes de historia del arte. Pero esos momentos, esas contribuciones, simplemente no existían en la narrativa que Maximiliano había construido sobre su familia. Esperanza siempre ha sido muy dedicada con los niños, añadió Carmen intentando suavizar el ambiente. «Sí, es una madre maravillosa», concordó Maximiliano, pero incluso su elogio sonaba condescendiente. Aunque, para ser honestos, contratar a las mejores niñeras y escuelas privadas hace que el trabajo sea mucho más fácil. En ese momento, doña Consuela Morales, la madre de Esperanza, se acercó al grupo. A los 73 años, la mujer conservaba una dignidad férrea que los años no habían logrado doblegar. Su cabello blanco perfectamente recogido en un chongo elegante y su vestido negro con broches de plata la hacían ver como la matriarca que era. «Maximiliano», dijo con voz firme, «¿podrías acompañarme un momento? Necesito hablar contigo sobre algo». «Por supuesto, doña Consuela», respondió él inmediatamente cambiando su tono a uno más respetuoso. A pesar de todo, Maximiliano mantenía cierto respeto por su suegra, quien había sido directora de una prestigiosa escuela privada antes de jubilarse. Mientras Maximiliano se alejaba con doña Consuela, Esperanza sintió cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Roberto aprovechó la oportunidad para acercarse a ella. «Esperanza», dijo en voz baja, «espero que no te molesten los comentarios de Maximiliano. A veces el alcohol lo hace hablar más de la cuenta». Ella lo miró con una sonrisa triste. «No te preocupes, Roberto. Estoy acostumbrada». «Esa no es justificación», murmuró Carmen, sorprendiendo a todos con su honestidad repentina. Un esposo no debería hablar así de su mujer, especialmente en público. Las apariencias pueden ser engañosas.
dijo Esperanza enigmáticamente, sus ojos fijándose en algo más allá del grupo. Alejandro siguió su mirada y vio que observaba a una mujer joven y elegante que acababa de entrar al salón. La recién llegada tenía aproximadamente 30 años, cabello castaño largo y ondulado, y llevaba un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Lo que más llamó la atención fue cómo sus ojos buscaron inmediatamente a Maximiliano entre la multitud. ¿La conoces?, preguntó Carmen siguiendo también la dirección de la mirada de Esperanza. Se llama Isabela Guerrero, respondió Esperanza con voz neutral. Trabaja en el despacho de mi esposo como asociada junior. La forma en que lo dijo, tan calmada y factual, hizo que Roberto se sintiera aún más incómodo. Había algo en la tranquilidad de Esperanza que resultaba más perturbadora que si hubiera mostrado celos o enojo. Isabela se acercó al grupo con pasos seguros, sus tacones Louboutin resonando contra el piso de mármol. «Buenas tardes», saludó con una sonrisa brillante. «Siento llegar tarde. El tráfico en Periférico estaba imposible». «No te preocupes», respondió Esperanza cordialmente. «Me da mucho gusto que pudieras venir». La sinceridad en su voz sorprendió a todos, incluyendo a Isabela, quien claramente esperaba una recepción más fría. «Muchas felicidades por tu cumpleaños», dijo Isabela, entregándole un regalo elegantemente envuelto. «Espero que te guste». Esperanza aceptó el regalo con gracia. «Qué detalle tan lindo de tu parte. ¿Cómo van las cosas en el despacho?» «Muy bien, gracias, Maximiliano. Quiero decir, el licenciado Vega ha sido un excelente mentor». El ligero tropiezo en su forma de referirse a Maximiliano no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Roberto tosió discretamente, mientras Carmen fingía interés en su champán. «Me da mucho gusto escucharlo», respondió Esperanza. «Maximiliano siempre ha sido muy dedicado con sus empleados». En ese momento, Maximiliano regresó de su conversación con doña Consuela, su rostro ligeramente pálido, pero tratando de mantener la compostura. Sus ojos se iluminaron al ver a Isabela. «Isabela, qué bueno que llegaste», exclamó, acercándose con una sonrisa que parecía más genuina que cualquiera de las que había mostrado en toda la tarde. «Licenciado», saludó ella, extendiendo su mano de manera profesional, pero Maximiliano la tomó y la llevó a sus labios para besarla suavemente. «En una fiesta no hay formalidades», dijo, manteniendo su mano en la suya un momento más de lo necesario. Esperanza observó la interacción con la misma calma con la que habría observado una obra de teatro. Sus años de matrimonio le habían enseñado a leer cada gesto, cada mirada, cada pausa significativa. «Isabela me estaba contando que el trabajo en el despacho va muy bien», comentó Esperanza casualmente. «Así es», respondió Maximiliano, finalmente soltando la mano de Isabela. «De hecho, Isabela ha demostrado ser indispensable para varios de nuestros casos más importantes. Debe ser muy inteligente», observó Carmen con una sonrisa que podría cortar cristal. «Brillante», confirmó Maximiliano con entusiasmo, que no había mostrado al hablar de los logros académicos de sus propios hijos. Se graduó summa cum laude de la UNAM y habla 3 idiomas fluidamente. «Qué impresionante», murmuró Roberto, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Esperanza mantuvo su sonrisa serena. «Es maravilloso cuando una mujer joven tiene tantas oportunidades profesionales. Las cosas han cambiado mucho desde mi generación». «Absolutamente», concordó Isabela, relajándose un poco. «Es importante que las mujeres nos preparemos profesionalmente y seamos independientes económicamente». «Exacto», exclamó Maximiliano, aparentemente ajeno a la ironía de sus palabras, considerando sus comentarios anteriores sobre su esposa. «Las mujeres como Isabela entienden la importancia del crecimiento profesional y la ambición». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen miró su reloj con exagerada atención, mientras Roberto fingía estar fascinado por los arreglos florales de la mesa más cercana. «Discúlpenme un momento», dijo Esperanza finalmente. «Voy a verificar que todo esté bien con la cena». Se alejó del grupo con la misma gracia con la que había llegado, pero quienes la conocían bien habrían notado una tensión casi imperceptible en sus hombros. Caminó hacia la otra parte del salón,
donde se encontraba el área destinada para la cena. Mientras verificaba los arreglos con el coordinador del evento, Esperanza sintió una presencia familiar a su lado. Su hermana menor, Patricia Morales, se acercó con expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó Patricia en voz baja. A los 42 años, Patricia trabajaba como directora de marketing en una empresa farmacéutica internacional y había desarrollado un ojo experto para leer las situaciones tensas. Por supuesto, respondió Esperanza automáticamente. Todo está saliendo perfecto. Patty, ya sabes a qué me refiero, insistió Patricia, usando el diminutivo de la infancia. Vi cómo te trató Maximiliano allá, y también vi a esa mujer. Esperanza se volteó para mirar a su hermana directamente. Patricia tenía el mismo cabello castaño que ella, pero lo llevaba corto y moderno. Sus ojos mostraban una determinación que Esperanza a veces envidiaba. La vida matrimonial tiene sus complejidades, dijo Esperanza diplomáticamente. Esperanza. Patricia tomó su brazo gentilmente. Eres mi hermana mayor y siempre te he admirado, pero no tienes que fingir conmigo. Sé que las cosas no han estado bien entre ustedes durante años. Por un momento la máscara de Esperanza casi se deslizó. Casi. Pero años de práctica la ayudaron a mantenerla en su lugar. Esta es mi fiesta de cumpleaños, Patty. No es el momento para conversaciones serias. Patricia estudió el rostro de su hermana, buscando algo más allá de las palabras cuidadosamente construidas. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y jugábamos a que éramos princesas en el castillo de abuela? Esperanza sonrió genuinamente por primera vez en horas. Tú siempre querías ser la princesa guerrera que salvaba el reino. Y tú siempre preferías ser la reina sabia que planeaba todo desde las sombras, añadió Patricia. A veces me pregunto si todavía juegas ese rol. Antes de que Esperanza pudiera responder, el coordinador del evento se acercó para anunciar que la cena estaba lista. Las dos hermanas se dirigieron de regreso hacia el grupo principal, pero Patricia no pudo sacudirse la sensación de que había algo profundo revolviéndose bajo la superficie calmada de su hermana. La cena transcurrió con la elegancia típica de los eventos sociales de la clase alta mexicana. Los comensales disfrutaron de un menú que incluía salmón en salsa de chile poblano, risotto de huitlacoche, y para el postre, un pastel tres leches especialmente preparado para la celebración. Durante la cena, Maximiliano se las arregló para mantener una conversación que superficialmente parecía incluir a todos, pero que sutilmente se centraba alrededor de sus propios logros y opiniones. Habló extensamente sobre un caso legal reciente que había ganado, sobre sus planes de expansión para el despacho, y sobre un viaje de golf que estaba planeando con varios clientes importantes. Isabela se sentó estratégicamente donde podía mantener contacto visual con Maximiliano durante sus historias, ofreciendo observaciones inteligentes que claramente lo impresionaban. Esperanza notó cómo los ojos de su esposo se iluminaban cada vez que Isabela hablaba, una chispa que había estado ausente cuando conversaba con ella durante años. «Mi amor», dijo Maximiliano cuando llegó la hora del postre, «¿podrías pedirle al mesero que traiga más vino? Creo que algunos de nuestros invitados quieren otra copa». Era una petición que cualquiera de los invitados podría haber hecho directamente al personal del hotel, pero Esperanza se levantó sin cuestionar. Mientras coordinaba con los meseros, alcanzó a escuchar parte de la conversación en la mesa. «Maximiliano», estaba diciendo Alejandro, «tengo que admitir que envidio la dedicación que has puesto en construir tu práctica. Debe ser maravilloso tener ese tipo de apoyo en casa que te permite enfocarte completamente en el trabajo». «Absolutamente», respondió Maximiliano, su voz llevándose más claramente ahora que había consumido más alcohol. «Es fundamental tener una esposa que entienda que a veces tienes que hacer sacrificios. Alguien que no cuestione tus decisiones o trate de complicar las cosas con opiniones innecesarias». «Pero», intervino Roberto cuidadosamente, «seguramente la perspectiva de Esperanza debe ser valiosa a veces. Después de todo, ella maneja muchos aspectos de su vida social». Maximiliano agitó su mano de manera despectiva. «Roberto, mi amigo, déjame explicarte algo sobre el matrimonio. Cuando cada persona conoce su rol y se mantiene en su carril, todo funciona perfectamente. Los problemas empiezan cuando la gente trata de salirse de sus capacidades naturales.
Isabela se removió incómodamente en su silla, quizás sintiendo que la conversación se estaba volviendo demasiado personal. Por ejemplo, continuó Maximiliano, claramente disfrutando tener una audiencia. El año pasado Esperanza tenía esta idea sobre alguna inversión. Seguía insistiendo en que debería considerarla. Gracias a Dios no la escuché. Habría sido un desastre completo. Carmen intercambió otra mirada incómoda con Roberto. ¿Qué tipo de inversión? Algo sobre bienes raíces en alguna área que ella pensaba que se iba a desarrollar. Las mujeres, ya sabes, escuchan chismes en el salón de belleza y piensan que entienden el mercado. Esperanza regresó a la mesa justo a tiempo para escuchar este último comentario. Colocó copas de vino frescas cuidadosamente frente a cada invitado, sus movimientos precisos y controlados. En realidad, dijo tranquilamente, esa área se ha apreciado 300% en valor durante el último año. El comentario se dejó caer en el medio de la conversación como una piedra en agua tranquila. La cara de Maximiliano se ruborizó ligeramente. Bueno, dijo con una ligereza forzada, hasta un reloj roto tiene la razón 2 veces al día. Cierto, concordó Esperanza sentándose de nuevo. Aunque algunos relojes son más confiables que otros. Había algo en su tono, no agresivo, no confrontacional, pero llevando un subtono que hizo que varios invitados la miraran más de cerca. Patricia, quien había estado relativamente callada durante la cena, sonrió ligeramente hacia su copa de vino. Mientras se servían café y digestivos, doña Consuela se levantó lentamente. A los 73 años, aún comandaba respeto cuando decidía hablar. Me gustaría proponer un brindis, anunció, su voz clara y fuerte. Por mi hija Esperanza, quien ha mostrado una gracia y fortaleza a través de los años que continúa asombrándome. Todos se pusieron de pie, levantando sus copas. Esperanza sintió lágrimas amenazando detrás de sus ojos, no de tristeza, sino del amor genuino en las palabras de su madre. Por Esperanza, hizo eco el grupo. Sí, añadió Maximiliano, claramente sintiéndose obligado a decir algo. Por mi maravillosa esposa, quien mantiene nuestro hogar funcionando perfectamente. Y, añadió Patricia, su voz cortando a través del murmullo general, por las mujeres que entienden que a veces el trabajo más importante sucede detrás de escena. Nuevamente, había algo en la formulación que sugería significados más profundos. Isabela miró alrededor nerviosamente, quizás sintiendo corrientes subterráneas que no podía identificar del todo. Mientras la tarde progresaba hacia el tradicional corte de pastel, Esperanza se disculpó para refrescarse. En el área de descanso elegante del baño, se sentó por un momento frente al espejo ornamentado, estudiando su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía compuesta, elegante, exactamente lo que todos esperaban ver. Pero detrás de sus ojos, algo se estaba agitando. 20 años de observación cuidadosa, de resistencia silenciosa, de planeación estratégica, estaban culminando hacia este momento. Pensó en la conversación durante la cena, en el desprecio casual de Maximiliano hacia su inteligencia, en la presencia de Isabela, en las 1000 pequeñas humillaciones que se habían acumulado a través de los años, como gotas de agua, eventualmente excavando a través de la piedra. Abrió su pequeño bolso y sacó su teléfono. Navegando por sus archivos encontró el video que había estado guardando para el momento correcto. La marca de tiempo mostraba que había sido grabado 3 semanas atrás. Reprodujo solo unos pocos segundos, lo suficiente para confirmar que la calidad era clara y el audio era perfecto. Esta noche decidió. Esta noche sería la noche cuando todo cambiara. Poniéndose de pie, se alisó el vestido, verificó su lápiz labial una vez más, y caminó de regreso hacia la celebración. Pero ahora, había algo diferente en su paso. Por primera vez en años, Esperanza Morales estaba caminando hacia su futuro, en lugar de alejarse de él. El pastel de cumpleaños había sido sacado durante su ausencia. Una creación elaborada con 3 niveles, decorado con flores de azúcar que hacían juego con los centros de mesa. Las velas deletreaban 45, en números de script elegantes. «Ah, ahí está nuestra cumpleañera», anunció Maximiliano en voz alta mientras se acercaba. «Justo íbamos a empezar a cantar.
El grupo se reunió alrededor del pastel mientras las tradicionales mañanitas comenzaron. Esperanza escuchó la melodía familiar, cantada ligeramente desafinada por voces alegres por el vino, y pidió un deseo. Pero no era el tipo de deseo que típicamente hacen las cumpleañeras. Cuando la canción terminó y los aplausos se desvanecieron, Maximiliano levantó su copa una vez más. Antes de que mi hermosa esposa corte el pastel, dijo, «Quiero compartir algo especial con todos ustedes». Esperanza sintió que su pulso se aceleraba. Esto no era parte de la velada planeada. Como muchos de ustedes saben, he estado trabajando en expandir nuestra práctica, continuó Maximiliano, y estoy feliz de anunciar que acabamos de asegurar nuestro cliente más grande hasta ahora, el desarrollo inmobiliario Polanco Heights. Murmullos de felicitaciones ondularon a través del grupo. Alejandro asintió con aprobación, mientras Roberto sonrió y aplaudió. Este proyecto, siguió Maximiliano, claramente disfrutando la atención, hará que nuestro bufete sea una de las prácticas legales más importantes en la Ciudad de México. Y la mejor parte es que negocié este trato completamente por mi cuenta. La mano de Esperanza se apretó casi imperceptiblemente alrededor de su bolso. De hecho, continuó con una risa, específicamente me aseguré de manejar cada aspecto de esto yo mismo. A veces cuando quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo, sin interferencia de consejeros bien intencionados pero no calificados. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza brevemente, y ella se dio cuenta de que este anuncio era tanto sobre ponerla en su lugar como sobre celebrar su éxito. Así que, concluyó, levantando su copa más alto, aquí va por conocer tus fortalezas, aprovecharlas y dejar las decisiones complejas a quienes están calificados para tomarlas. Mientras el grupo brindaba, Esperanza sintió algo cristalizarse dentro de su pecho. El tiempo era perfecto. Mejor que perfecto. Felicidades, mi amor, dijo, su voz llevándose claramente a través de la habitación ahora silenciosa. Eso suena como una oportunidad maravillosa. Gracias, querida, respondió, radiando satisfacción propia. De hecho, continuó Esperanza, su tono aún gentil pero de alguna manera comandando atención, esto parece el momento perfecto para compartir algunas noticias mías. Maximiliano se veía sorprendido. ¿Oh? ¿Qué tipo de noticias? Esperanza metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Bueno, ya que estamos hablando de tratos de negocios y tomadores de decisiones calificados, pensé que nuestros invitados podrían estar interesados en conocer sobre algunos otros desarrollos recientes. Algo en su tono hizo que Patricia se enderezara. Carmen puso su copa de vino. Roberto se removió incómodamente. Esperanza, dijo Maximiliano con una risa nerviosa. Esta es tu fiesta de cumpleaños. No aburramos a nuestros invitados con charla de negocios. Oh, no creo que se aburran, respondió Esperanza, su pulgar flotando sobre la pantalla de su teléfono. De hecho, creo que encontrarán esto bastante iluminador. Y entonces, con la precisión calmada que había cultivado durante 20 años de matrimonio, Esperanza presionó reproducir. El sonido que emergió del altavoz de su teléfono era cristalino en la habitación de repente silenciosa. La voz de Maximiliano llenó el aire. Pero estas no eran palabras que alguien lo hubiera escuchado decir esta noche. Y mientras la verdad comenzaba a desplegarse, todo lo que alguien pensaba que sabía sobre Esperanza Morales estaba a punto de cambiar para siempre. El primer sonido que emergió del teléfono de Esperanza fue inconfundiblemente la voz de Maximiliano, pero el tono era completamente diferente al que había usado durante toda la velada. Era íntimo, conspirador, el susurro de un hombre que creía estar en privado. No puedes imaginar lo agotador que es fingir todo el tiempo, Isabela, decía la grabación. Pretender que respeto sus opiniones, que valoro lo que dice, es como actuar en una obra de teatro donde nunca termina la función. El rostro de Maximiliano se puso pálido como el mármol. Sus ojos se movieron frenéticamente entre el teléfono de Esperanza y los rostros de los invitados, que habían pasado de la confusión al shock en cuestión de segundos. Esperanza, apaga eso ahora mismo, murmuró con voz tensa, pero ella mantuvo el teléfono firmemente en su mano,
con el volumen lo suficientemente alto para que cada palabra fuera cristalina. La voz de Isabela se escuchó a continuación, nerviosa pero coqueta. ¿No te sientes mal por ella a veces? Quiero decir, han estado casados durante tanto tiempo. ¿Mal? La risa de Maximiliano en la grabación era cruel y desdeñosa. ¿Por qué debería sentirme mal? Ella tiene todo lo que una mujer como ella podría querer. Una casa hermosa, tarjetas de crédito sin límite, estatus social. Todo lo que tiene que hacer es verse bien y mantener la boca cerrada. Carmen Delgado dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el piso de mármol, pero nadie se movió para limpiarlo. Roberto tenía la boca ligeramente abierta, mientras que Alejandro se había puesto tan rígido como una estatua. Maximiliano. La voz de Isabela continuaba en la grabación. Pero ella es tu esposa. ¿No crees que mereces saber la verdad sobre nosotros? ¿La verdad? Maximiliano en la grabación soltó otra carcajada. La verdad es que Esperanza es exactamente lo que parece. Una mujer simple que tuvo la suerte de casarse bien. No tiene la capacidad intelectual para manejar la verdad. Es mejor así, créeme. Doña Consuela, quien hasta ese momento había permanecido en silencioso shock, se acercó lentamente a su hija. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo feroz y furia maternal que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Amor, continuaba la voz grabada de Maximiliano. Tú eres todo lo que ella nunca fue ni podría ser. Inteligente, ambiciosa, independiente. Una mujer real. Esperanza observó cómo Isabela se encogía físicamente con cada palabra. La joven había comenzado a temblar, sus mejillas enrojecidas de vergüenza y horror al escuchar sus propias palabras reproducidas ante este grupo de gente respetable. Pero Max, la voz de Isabela en la grabación sonaba más insegura ahora. ¿Qué pasa con los niños? ¿Con Sebastián y Valentina? Mis hijos ya son adultos, respondió el Maximiliano grabado con una frialdad que hizo que Patricia ahogara un grito. Sebastián está tan metido en sus estudios que apenas nota lo que pasa en casa, y Valentina, bueno, las mujeres de la familia Morales no son exactamente conocidas por su perspicacia. El insulto directo hacia su familia fue la gota que derramó el vaso para doña Consuela. La anciana se irguió con toda la dignidad de sus 73 años y caminó directamente hacia Maximiliano. ¿Cómo te atreves? Su voz cortó el aire como una espada. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi familia, de mi hija, bajo mi propio techo? Doña Consuela, yo puedo explicar, comenzó Maximiliano, pero ella lo interrumpió con un gesto que habría hecho sentir pequeño a un general. Silencio, ordenó. Has dicho más que suficiente. Pero la grabación continuaba, y ahora la conversación había tomado un giro aún más siniestro. El negocio de Polanco Heights, estaba diciendo la voz de Isabela. ¿Estás seguro de que es legal estructurarlo así? Los documentos que me pediste que revisara... Isabela, mi amor. La voz de Maximiliano sonaba condescendiente incluso con su amante. Deja los aspectos legales complicados para mí. Tú solo asegúrate de que los papeles estén firmados y archivados como te dije. Pero las cuentas en el extranjero, los pagos a esas compañías fantasma... Max, esto parece lavado de dinero. Hubo una pausa en la grabación, y cuando Maximiliano habló de nuevo, su voz había perdido todo rastro de calidez. Escúchame muy bien, Isabela. Hay cosas en los negocios que una mujer joven no necesita entender completamente. Tu trabajo es hacer lo que yo te digo, cuando te lo digo. ¿Está claro? Roberto, quien había permanecido en shock silencioso, de repente se puso de pie. Como socio del bufete de abogados entendía exactamente las implicaciones de lo que estaba escuchando. Maximiliano, dijo con voz temblorosa, ¿qué diablos es esto? Pero Maximiliano no podía responder. Estaba mirando el teléfono de Esperanza como si fuera una serpiente venenosa, su rostro alternando entre el pánico y la furia. La grabación continuó implacablemente. Además, la voz de Maximiliano sonaba más relajada ahora, aparentemente habiendo establecido su dominio sobre Isabela. Una vez que me deshaga de Esperanza, podremos hacer todo esto mucho más fácilmente. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Incluso el personal del hotel, que había estado discretamente sirviendo y limpiando,
se había detenido en sus tareas. ¿Deshacerte de ella? La voz de Isabela sonaba alarmada. ¿Qué quieres decir con eso? Divorcio, obviamente, respondió Maximiliano con una risa que sonaba forzada. ¿Qué pensaste que quería decir? Aunque considerando su estado mental últimamente... ¿Su estado mental? Isabela sonaba confundida. Oh sí, mi pobre esposa ha estado mostrando signos preocupantes. Olvidos, paranoia, ataques de ansiedad. Estoy muy preocupado por ella. De hecho, he estado hablando con algunos especialistas sobre la posibilidad de que necesite atención especializada. Patricia se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Hijo de perra», murmuró, pero su voz fue lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Esperanza, quien había permanecido sorprendentemente calmada durante toda la reproducción, finalmente habló. «Hay más», dijo simplemente, y presionó otro archivo en su teléfono. Esta segunda grabación era más corta, pero aún más devastadora. Era claramente una llamada telefónica, y la voz de Maximiliano sonaba urgente. «Necesito que los documentos estén listos para el viernes», estaba diciendo. «El certificado de incompetencia mental, los papeles del poder notarial, todo. Una vez que esté oficialmente declarada incapaz de manejar sus asuntos, tendré control completo de todas sus propiedades». «¿Señor Vega?» Una voz desconocida, probablemente la de un abogado. «¿Está seguro de que su esposa mostrará signos suficientes para justificar tal acción?» «Doctor Ramírez se encargará de eso», respondió Maximiliano con una confianza fría. «Le he explicado la situación médica de mi esposa, y él está de acuerdo en que necesita supervisión psiquiátrica inmediata». Alejandro, quien había estado escuchando en silencio creciente, de repente entendió algo. «Espera, ¿doctor Ramírez? ¿Ernesto Ramírez?» La expresión de pánico en el rostro de Maximiliano fue respuesta suficiente. «Dios mío», continuó Alejandro. «Ernesto perdió su licencia médica el año pasado por falsificar certificados psiquiátricos. Ha estado trabajando en clínicas privadas ilegales». La habitación explotó en murmullos de shock y indignación, pero Esperanza levantó su mano pidiendo silencio. No había terminado. «Hay una tercera grabación», anunció, y su voz por primera vez llevaba un borde de emoción real. «Esta es de hace 2 días. La nueva grabación comenzó con el sonido de una puerta cerrándose y pasos en lo que sonaba como una oficina. ¿Conseguiste las pastillas?» La voz de Maximiliano sonaba ansiosa. «Sí», respondía una voz que todos reconocieron inmediatamente como la de Isabela, aunque sonaba reacia. «Pero Max, no estoy segura de esto. ¿No hay otra manera?» «Isabela, ya hemos hablado de esto. Es solo un sedante suave, algo para mantenerla calmada durante la evaluación psiquiátrica. El doctor necesita que esté en un estado particular para justificar el diagnóstico. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la dosis es incorrecta?» Hubo una pausa, y cuando Maximiliano habló de nuevo, su voz había adquirido un tono que nadie en esa habitación había escuchado antes. Frío, calculador, completamente desprovisto de humanidad. «Isabela, mi amor, a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles para conseguir lo que queremos. Esperanza ha vivido una vida cómoda durante 20 años. Si algo inesperado sucede durante este proceso, al menos habrá sido mientras vivía en la ignorancia feliz». El sonido que siguió fue el de Isabela sollozando. «No puedo hacer esto, Max. No puedo ser parte de esto». «Claro que puedes». La voz de Maximiliano se había vuelto persuasiva, manipuladora. «Piensa en nuestro futuro juntos. Piensa en todo lo que podremos hacer una vez que estemos libres de esta situación». Esperanza pausó la grabación y miró alrededor de la habitación. Los rostros que la miraban habían pasado del shock al horror absoluto. Carmen estaba llorando abiertamente, mientras que Roberto tenía su teléfono en la mano, claramente considerando llamar a las autoridades. «Maximiliano», dijo Esperanza finalmente, su voz calmada pero llevando un poder que nadie había escuchado antes. «¿Tienes algo que decir?» Por primera vez en toda la velada, Maximiliano Vega estaba completamente sin palabras. El hombre que había dominado cada conversación, que había humillado a su esposa frente a sus amigos, que había planeado destruir su vida
y posiblemente acabar con ella, estaba de pie en medio del salón más elegante de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, completamente expuesto. Isabela había comenzado a moverse hacia la salida, pero Patricia le bloqueó el paso. «Oh, no, querida», dijo Patricia con una sonrisa que era más aterradora que cualquier grito. «Tú te quedas aquí. Todos nos quedamos aquí hasta que esto se resuelva completamente». Fue entonces cuando Esperanza sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que no había mostrado en años de matrimonio. Era la sonrisa de una mujer que había estado planeando este momento durante mucho, mucho tiempo. «Ahora», dijo caminando lentamente alrededor de la mesa hacia donde Maximiliano estaba de pie como una estatua, «me gustaría presentarles a todos a la verdadera Esperanza Morales». Sacó un folder de su bolso, que hasta ese momento nadie había notado que era más grande de lo normal para una cartera de noche. «Durante los últimos 5 años», comenzó abriendo el folder, «he estado construyendo algo. Algo que mi querido esposo, en toda su sabiduría superior, nunca se molestó en investigar o siquiera notar. El primer documento que sacó era el logotipo elegante de una empresa. Morales Holdings Internacional. Verán», continuó Esperanza, su voz ahora llevando la autoridad de una mujer de negocios experimentada, «mientras Maximiliano estaba ocupado subestimando mi inteligencia y planeando mi destrucción, yo estaba ocupada construyendo un imperio». Roberto se acercó lentamente para examinar los documentos. Sus ojos se abrieron como platos. Esto es increíble», murmuró. «Esperanza, estos son contratos de inversión por millones de pesos. 37 millones para ser exactos», confirmó Esperanza. «En bienes raíces, tecnología y un pequeño pero muy exitoso bufete de abogados especializado en derecho corporativo internacional». Carmen se secó las lágrimas y se acercó también. «¿Cómo es posible? ¿Cómo lograste hacer todo esto sin que nadie se diera cuenta?» Esperanza se rió. Una risa genuina y libre que llenó el salón. «Es sorprendente lo que una mujer simple puede lograr cuando todos asumen que es demasiado tonta para entender los números complejos», dijo, mirando directamente a Maximiliano. «Es aún más sorprendente lo que puede aprender cuando su esposo trae trabajo a casa y la deja organizar sus documentos». Patricia comenzó a reírse también, entendiendo finalmente lo que su hermana había estado haciendo todos estos años. «Los almuerzos benéficos», dijo Patricia. «Todas esas juntas del club de damas que Maximiliano pensaba que eran pérdidas de tiempo. Reuniones de negocios», confirmó Esperanza, «con algunas de las mujeres más poderosas e inteligentes de México. Mujeres que, como yo, estaban cansadas de ser subestimadas por sus esposos». Sacó más documentos del folder. Dijo, mostrando un contrato, «es el verdadero trato de Polanco Heights. El trato real, no la versión corrupta que Maximiliano estaba estructurando». Roberto examinó el documento y su rostro se puso pálido. «Esperanza, este contrato te convierte en la socia mayoritaria del proyecto». «Así es», respondió ella con satisfacción. «Verás, cuando una empresa tiene mejor reputación, mejor financiamiento y mejores conexiones legítimas que las que se han estado manejando a través de cuentas en el extranjero y compañías fantasma, los desarrolladores tienden a preferir trabajar con esa empresa». Maximiliano finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. «¿Cómo conseguiste el financiamiento?» Esperanza sonrió de nuevo, y esta vez había una dulzura genuina en su expresión. «Esa inversión inmobiliaria que tú dijiste que habría sido un desastre», dijo, «la que supuestamente se me ocurrió por chismes del salón de belleza. Bueno, resulta que no solo la hice con el dinero que heredé de la abuela, el dinero que tú pensaste que había gastado en joyas y vestidos». Alejandro silbó bajito. «Una apreciación del 300% en un año. Eso habría generado una fortuna». «La fortuna semilla para todo lo demás», confirmó Esperanza. «Resulta que cuando realmente entiendes el mercado, cuando haces tu tarea en lugar de asumir que las mujeres solo hablan de cosas triviales, puedes tomar decisiones de inversión muy, muy inteligentes». Doña Consuela, quien había estado observando toda la revelación con creciente orgullo, finalmente habló. «Mija, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto?»
Desde el día que Maximiliano me dijo que era demasiado estúpida para entender nuestras finanzas, respondió Esperanza. Ese fue el día que decidí que necesitaba entender no solo nuestras finanzas, sino también cómo crear las mías propias. Se volteó hacia Isabela, quien había estado de pie en silencio, temblando. Isabela, dijo Esperanza gentilmente, tienes una elección que hacer ahora. Puedes seguir siendo cómplice del plan de un hombre que claramente te ve como una herramienta dispensable, o puedes cooperar con las autoridades y comenzar a reconstruir tu vida y tu carrera. Isabela la miró con ojos llenos de lágrimas. Esperanza, yo... Lo siento tanto. Nunca quisiste que te atraparan, interrumpió Patricia con frialdad. No, dijo Isabela negando con la cabeza desesperadamente. Nunca quise lastimar a nadie. Max me hizo creer que tú no lo entenderías, que eras diferente. Era diferente, concordó Esperanza. Era más inteligente de lo que cualquiera de ustedes dos se imaginó. Roberto, quien había estado examinando más documentos, de repente se enderezó. Esperanza, estos documentos muestran que has estado investigando las actividades financieras irregulares de Maximiliano durante meses. ¿Has estado trabajando con auditores forenses? Y con investigadores privados, y con contactos en varias agencias regulatorias, confirmó Esperanza. Resulta que cuando tienes los recursos financieros y las conexiones apropiadas, puedes llevar a cabo investigaciones muy exhaustivas. Maximiliano, quien había estado escuchando todo esto en shock creciente, de repente explotó. Todo esto es ilegal. Me espiaste. Grabaste conversaciones privadas sin mi consentimiento. Esperanza se volteó hacia él con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Maximiliano, dijo, las grabaciones se hicieron en mi propia casa, en mi propia oficina doméstica, usando equipos de seguridad instalados para proteger nuestra propiedad. En México tengo todo el derecho legal de grabar lo que sucede en mi propia propiedad. Roberto asintió. Tiene razón. Especialmente considerando que las grabaciones revelan evidencia de planificación para cometer fraude, posible intento de homicidio y definitivamente conspiración para cometer varios delitos. Además, añadió Esperanza, sacando el último documento de su folder, quería asegurarme de que fuera completamente legal, así que obtuve una orden judicial hace 2 semanas. El documento que mostró dejó a todos boquiabiertos. Era una orden de investigación firmada por un juez, autorizando la grabación de conversaciones como parte de una investigación criminal en curso. ¿Una investigación criminal?, preguntó Carmen con voz entrecortada. Sobre lavado de dinero, fraude fiscal y ahora intento de asesinato, explicó Esperanza. Verán, cuando llevas evidencia sólida a las autoridades apropiadas tienden a tomarte muy en serio. En ese momento, como si hubieran estado esperando una señal, las puertas del salón se abrieron y varios hombres en trajes oscuros entraron. El líder del grupo mostró una placa. Agente Martínez, Procuraduría General, anunció. Maximiliano Vega, está usted bajo arresto. Mientras los agentes se acercaban a Maximiliano, Esperanza miró alrededor de la habitación llena de invitados que apenas unas horas antes habían escuchado a su esposo humillarla y minimizar sus capacidades. Ahora, dijo con una sonrisa que combinaba satisfacción, justicia y un toque de diversión genuina. ¿Alguien quiere pastel de cumpleaños? Creo que tenemos algo que celebrar. El agente Martínez, mientras colocaba las esposas en las muñecas de Maximiliano, no pudo evitar sonreír ligeramente ante el comentario. Y por primera vez en 20 años, Esperanza Morales estaba exactamente donde pertenecía, completamente a cargo de su propia vida. Mientras los agentes federales escoltaban a Maximiliano hacia la salida del salón, el sonido de las esposas resonó como el cierre definitivo de un capítulo que había durado demasiado tiempo. Los invitados permanecían en un silencio aturdido, todavía procesando la transformación completa de todo lo que creían saber sobre la pareja Vega Morales. Esperanza observó a su esposo ser llevado hacia las puertas dobles del salón, su figura otrora imponente ahora encorvada y derrotada. Por un momento, sintió una punzada de algo que podría haber sido tristeza, no por él, sino por los años perdidos,
por la mujer que había tenido que fingir ser durante tanto tiempo. Señora Morales, dijo el agente Martínez, acercándose con un folder en sus manos. Necesitamos que venga con nosotros para completar su declaración oficial. Por supuesto, respondió Esperanza con serenidad. Pero antes, hay algo más que mis invitados necesitan saber. Se dirigió hacia donde Isabela permanecía de pie, temblando visiblemente. La joven había perdido toda su compostura anterior. El vestido rojo que había lucido con confianza ahora parecía demasiado llamativo, casi obsceno en el contexto de lo que se había revelado. Isabela, dijo Esperanza gentilmente, antes de que los agentes hablen contigo, hay algo que creo que debes entender sobre tu situación. Isabela levantó la mirada, sus ojos hinchados por las lágrimas. ¿Qué más podría ser peor de lo que ya sé? Esperanza intercambió una mirada significativa con el agente Martínez, quien asintió casi imperceptiblemente. Maximiliano no era la única persona bajo investigación, dijo Esperanza suavemente. Verás, mientras tú creías que estabas ayudándolo con un simple plan de divorcio, en realidad estabas siendo documentada como cómplice en múltiples delitos federales. La cara de Isabela se puso del color de la ceniza. ¿Qué quieres decir? Los documentos que revisaste, los papeles que firmaste, las cuentas bancarias que ayudaste a establecer. Esperanza enumeró cada punto con la precisión de una auditora. Todo eso constituye participación activa en esquemas de lavado de dinero. Roberto, quien había estado escuchando con creciente comprensión profesional, se aclaró la garganta. Isabela, como tu ex colega, debo recomendarte encarecidamente que busques representación legal inmediatamente. Pero yo no sabía, susurró Isabela. Él me dijo que era todo legal, que solo estaba reestructurando los activos para el divorcio. Lo sabemos, dijo el agente Martínez con un tono que no carecía de compasión. Y esa es precisamente la razón por la que tienes una oportunidad de cooperar completamente con nuestra investigación. Patricia, quien había permanecido relativamente callada durante los arrestos, de repente se dirigió hacia su hermana. Esperanza, hay algo que no entiendo. Si has estado planeando esto durante años, ¿por qué esperaste hasta esta noche? ¿Por qué hacer todo esto tan público? Esperanza sonrió, y por primera vez esa noche había un toque de travesura genuina en su expresión. Porque, querida hermana, necesitaba testigos. Necesitaba que personas respetables, personas cuya palabra tendría peso en cualquier procedimiento legal futuro, fueran testigos directos del carácter real de Maximiliano. Carmen, quien había estado escuchando en silencio creciente, de repente entendió. Nos usaste. A todos nosotros. Esta toda fiesta fue... ¿una trampa? No una trampa. Corrigió Esperanza. Una revelación. Maximiliano se condenó a sí mismo con sus propias palabras, frente a todos ustedes. Yo simplemente proporcioné el escenario. Doña Consuela, quien había estado observando toda la interacción con orgullo maternal, finalmente habló. Mija, ¿cuándo supiste exactamente lo que él estaba planeando? Esperanza se dirigió hacia su madre y tomó sus manos arrugadas pero fuertes. Mamá, empecé a sospechar hace años que algo no estaba bien. Los comentarios constantes sobre mi inteligencia, la forma en que me apartaba sistemáticamente de cualquier decisión financiera importante. Pero no fue hasta hace 6 meses que descubrí la verdadera extensión de sus planes. ¿Cómo? Preguntó Patricia. Ironías del destino, respondió Esperanza con una sonrisa amarga. Maximiliano me pidió que organizara algunos documentos en su oficina doméstica mientras él estaba en un viaje de negocios. Entre esos documentos encontré borradores de certificados psiquiátricos falsificados, con mi nombre en ellos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ese fue el momento, continuó Esperanza, en que me di cuenta de que no solo estaba casada con un hombre que me despreciaba, sino con alguien que estaba dispuesto a destruir mi libertad y posiblemente mi vida para conseguir lo que quería. Alejandro, quien había estado escuchando con creciente admiración, preguntó, ¿y fue entonces cuando decidiste contraatacar? No, dijo Esperanza, sorprendiendo a todos. Fue entonces cuando decidí ganar. Sacó su teléfono una vez más,
pero esta vez navegó hacia una aplicación diferente. Verán, durante los últimos 6 meses, no solo he estado construyendo evidencia contra Maximiliano, también he estado construyendo algo más grande. La pantalla de su teléfono mostró lo que parecía ser una plataforma empresarial sofisticada. Esta es la Red Morales, anunció. Una red de apoyo empresarial para mujeres que han sido subestimadas, ignoradas o abusadas financieramente por sus parejas. Carmen se acercó para ver mejor la pantalla. ¿Es como una organización benéfica? Es mucho más que eso, explicó Esperanza con entusiasmo genuino por primera vez en toda la noche. No. Es un sistema completo de apoyo que incluye asesoría legal, consultoría financiera, capacitación empresarial y, lo más importante, una red de mujeres exitosas dispuestas a invertir en otras mujeres. Patricia comenzó a sonreír lentamente. Esperanza, ¿me estás diciendo que convertiste tu venganza personal en un movimiento social? La venganza habría sido solo destruir a Maximiliano, respondió Esperanza. Pero eso no habría ayudado a la próxima mujer que se encontrara en mi situación, o a la que está en mi situación ahora mismo. El agente Martínez, quien había estado escuchando con interés creciente, intervino. Señora Morales, esto es fascinante, pero necesitamos proceder con los interrogatorios formales. Por supuesto, concordó Esperanza. Pero hay una cosa más que creo que todos deben saber. Se dirigió hacia el centro del salón, donde el pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la mesa elegantemente decorada. Esta noche no solo fue mi cumpleaños número 45, dijo, tomando el cuchillo para pasteles. También fue el último día de mi matrimonio, el primer día de mi libertad real, y hizo una pausa dramática mientras cortaba la primera rebanada del pastel. El día del lanzamiento oficial de la Red Morales. Carmen jadeó. ¿Quieres decir que todo esto, la investigación, el arresto, la revelación pública, estaba programado para coincidir con el lanzamiento de tu empresa? El timing no fue coincidencia, confirmó Esperanza. Necesitaba demostrar públicamente que una mujer que había sido sistemáticamente subestimada podía no solo defenderse, sino construir algo poderoso y duradero en el proceso. Roberto, quien había estado examinando más documentos que Esperanza había traído, de repente levantó la vista con expresión de asombro. Esperanza, según estos papeles, la Red Morales ya tiene financiamiento inicial por más de 50 millones de pesos. Y 14 socias fundadoras, añadió Esperanza orgullosamente. Todas mujeres que han estado esperando una oportunidad como esta. Patricia se rió con genuina alegría. No puedo creerlo. Todo este tiempo pensé que estabas siendo la víctima perfecta, y en realidad estabas orquestando la venganza más elaborada que he visto en mi vida. No venganza, corrigió Esperanza una vez más. Justicia, y más importante, transformación. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de nuevo, y una mujer elegante de unos 50 años entró con confianza. Llevaba un traje de negocios impecable y una expresión que irradiaba autoridad profesional. Esperanza, dijo la recién llegada con una sonrisa cálida. Perdón por llegar tarde. Los problemas de tráfico en esta ciudad son imposibles. Carmen, Roberto, Alejandro, dijo Esperanza dirigiéndose hacia la mujer. Me gustaría presentarles a la licenciada Fernanda Castillo, socia senior del bufete Castillo & Asociados, y mi representante legal personal. Fernanda saludó al grupo con gracia profesional antes de dirigirse a Esperanza. ¿Todo salió según lo planeado?, preguntó discretamente. Mejor de lo que esperábamos, respondió Esperanza. Maximiliano superó nuestras expectativas más pesimistas. El agente Martínez se acercó a la licenciada Castillo. Agente Martínez, Procuraduría General. Señora Morales ha sido extremadamente cooperativa con nuestra investigación. Me alegra escucharlo, respondió Fernanda. Tengo aquí todos los documentos adicionales que solicitaron, incluyendo los registros financieros completos de las empresas de mi cliente. Isabela, quien había estado observando toda esta interacción con creciente desesperación, de repente se dirigió hacia Esperanza. Por favor, dijo con voz quebrada. Tienes que entender que yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando Maximiliano empezó a hablar de
De lastimarte yo traté de disuadirlo. Esperanza estudió el rostro de la mujer más joven por un largo momento. Isabela, dijo finalmente, tengo una pregunta para ti, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Isabela asintió desesperadamente. Si no hubieras sido atrapada esta noche, habrías seguido adelante con el plan para drogarme. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Isabela miró hacia abajo, incapaz de mantener el contacto visual. No lo sé, susurró finalmente. Estaba tan confundida, tan manipulada. Pero no lo sé. Esa, dijo Esperanza con una tristeza genuina, es la respuesta más honesta que has dado en toda la noche. Se dirigió hacia el agente Martínez. Isabela va a necesitar ayuda profesional tanto como consecuencias legales. Recomiendo encarecidamente que consideren programas de rehabilitación para víctimas de manipulación psicológica como parte de cualquier acuerdo que puedan hacer. Fernanda asintió con aprobación. Mi cliente comprende la diferencia entre ser víctima de manipulación y ser responsable de las decisiones propias. El agente Martínez tomó notas. Consideraremos esa recomendación durante las negociaciones. Mientras Isabela era escoltada hacia afuera del salón por otro agente para su interrogatorio formal, Esperanza se volteó hacia sus invitados restantes. Sé que esta noche no fue lo que ninguno de ustedes esperaba cuando aceptaron venir a mi fiesta de cumpleaños, dijo con una sonrisa que combinaba disculpa y satisfacción. Pero espero que entiendan por qué era necesario. Carmen, quien había permanecido sorprendentemente callada durante las últimas revelaciones, finalmente habló. Esperanza, tengo que preguntarte algo que me ha estado molestando toda la noche. Por supuesto. ¿Alguna vez tuviste miedo de que tu plan no funcionara? ¿De que Maximiliano pudiera ser más inteligente de lo que pensabas? Esperanza consideró la pregunta seriamente antes de responder. Todos los días, admitió. Pero entonces recordaba cada vez que me había humillado, cada decisión importante de la que me había excluido, cada momento en que había asumido que era demasiado estúpida para entender lo que estaba sucediendo. Y me daba cuenta de que mi mayor ventaja era exactamente eso. Él nunca podría imaginar que yo era capaz de superarlo. Patricia se acercó y abrazó a su hermana fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», murmuró, «y también un poco aterrada por lo brillante que realmente eres». Esperanza se rió. «Patty, siempre supe que era inteligente. Solo necesitaba encontrar una forma de usarla sin que nadie se diera cuenta». Roberto, quien había estado reflexionando sobre todo lo que había presenciado, finalmente habló. «Esperanza, hay algo que no entiendo. Como socio de Maximiliano, tengo que preguntarte, ¿qué va a pasar con el bufete? Hay otros abogados, empleados, clientes». «Una excelente pregunta», respondió Esperanza. «Y la razón por la que necesitaba documentar tan cuidadosamente todos los aspectos ilegales de las actividades de Maximiliano». Fernanda se adelantó con otro folder. «Hemos preparado una propuesta de reestructuración completa del bufete», explicó. «Los clientes legítimos continuarán siendo representados por los socios restantes, bajo nueva dirección. Los activos obtenidos ilegalmente serán confiscados, pero las operaciones legales continuarán». Roberto se veía aliviado. «¿Y los empleados?» «Mantendrán sus empleos», aseguró Esperanza. «De hecho, con la eliminación de las actividades corruptas, el bufete probablemente será más exitoso y respetable que nunca». Alejandro, quien había estado escuchando con admiración creciente, preguntó, «¿Y tú? ¿Qué sigue para Esperanza Morales?» Esperanza miró alrededor del salón, a los restos de su fiesta de cumpleaños, a los documentos esparcidos que representaban el fin de su matrimonio y el comienzo de su nueva vida, a los rostros de las personas que habían sido testigos de su transformación. «Tengo una empresa que construir», dijo simplemente, «una red de mujeres que empoderar, y por primera vez en 20 años, una vida que vivir exactamente como yo elija». El agente Martínez se acercó una vez más. «Señora Morales, si está lista, necesitamos proceder con la declaración formal». «Estoy lista», respondió Esperanza. Luego se dirigió hacia sus invitados una última vez. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Sé que no fue la celebración que esperaban, pero fue exactamente la que necesitaba.
Mientras salía del salón acompañada por Fernanda y el agente Martínez, Esperanza se detuvo en la entrada y miró hacia atrás una vez más. El pastel de cumpleaños seguía sobre la mesa, la mayor parte aún sin cortar. Las velas habían sido apagadas horas antes, pero de alguna manera, Esperanza sintió que su deseo, el verdadero, finalmente se había cumplido. Por primera vez en 2 décadas, era completamente libre. Y más importante, era exactamente quien siempre había sabido que podía ser. Mientras las puertas del salón se cerraban detrás de ella, Esperanza Morales caminó hacia su futuro con la confianza de una mujer que había ganado la partida más importante de su vida. La partida por su propia identidad. El juego había terminado. Y ella había ganado todo. 6 meses después, Esperanza Morales se encontraba de pie frente a los ventanales del piso 32 de la Torre Reforma, observando cómo el sol de agosto se elevaba sobre la Ciudad de México. El smog matutino se mezclaba con las primeras luces del día, creando ese color dorado particular que solo los chilangos conocían verdaderamente. Desde esta altura, la ciudad parecía infinita, llena de posibilidades que antes nunca se había permitido imaginar. «Señora Morales», dijo una voz suave detrás de ella. «Ya llegaron las últimas 3 empresarias para la reunión de esta mañana». Esperanza se volteó hacia Mariana Solís, su nueva asistente ejecutiva, una joven brillante de 26 años, que había sido una de las primeras beneficiarias de la Red Morales. Mariana había escapado de un matrimonio abusivo en Guadalajara, con apenas la ropa que llevaba puesta y un título en administración de empresas que su exesposo le había prohibido usar. Ahora, vestida con un traje azul marino impecable y irradiando la confianza que había recuperado en los últimos meses, era irreconocible como la mujer quebrada que había llegado a la oficina de Esperanza en febrero. «Perfecto, Mariana. ¿Cómo se ven?» «Nerviosas pero determinadas», respondió Mariana con una sonrisa. «Exactamente como todas nosotras el primer día». Esperanza sonrió de vuelta, recordando su propia transformación. El reflejo en el ventanal le mostraba a una mujer que había encontrado finalmente su verdadera forma. Su cabello, ahora cortado en un bob elegante que enmarcaba su rostro con autoridad, había recuperado el brillo que había perdido durante los años de matrimonio. Sus ojos café oscuro brillaban con una determinación que nunca había podido mostrar en público durante sus años como la simple esposa de Maximiliano. Llevaba un traje de diseño mexicano. Había decidido conscientemente apoyar solo a diseñadores locales, en un tono vino que complementaba perfectamente su complexión. Las perlas de su abuela seguían adornando su cuello, pero ahora representaban continuidad con su verdadero ser, en lugar de una máscara de sumisión. «Vamos entonces», dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la sala de juntas. «Hoy es el día en que 3 mujeres más descubren lo que realmente pueden lograr». La oficina de la Red Morales ocupaba todo el piso 32 del rascacielos, con una vista panorámica que abarcaba desde Polanco hasta el centro histórico. Las oficinas habían sido diseñadas específicamente para inspirar confianza y ambición, espacios abiertos llenos de luz natural, obras de arte creadas por mujeres mexicanas y áreas de colaboración que fomentaran el tipo de conversaciones que habían sido imposibles en los salones de té y clubs de damas donde Esperanza había pasado tantos años fingiendo ser alguien que no era. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, pasaron por la Galería de Éxitos, una pared dedicada a las fotografías y logros de las mujeres que habían sido parte del programa de la Red Morales. Había casi 50 fotografías ya, cada una representando una historia de transformación. Ahí estaba Claudia Herrera, quien había usado su experiencia como ama de casa para construir una empresa de catering que ahora empleaba a 30 personas. Estaba Rocío Mendoza, que había convertido su hobby de hacer joyas en una marca internacional que vendía en boutiques de lujo en París y Nueva York. Y estaba Luz Helena Vázquez, quien había usado su conocimiento informal de medicina tradicional para crear una línea de productos de belleza naturales que había sido adquirida por una empresa multinacional por 20 millones de pesos. ¿Alguna noticia de los juicios?, preguntó Mariana mientras revisaba los archivos para la reunión.
Esperanza asintió. Fernanda me llamó ayer en la noche. Maximiliano aceptó un acuerdo con la fiscalía. 15 años, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 7. ¿E Isabela? 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y está obligada a asistir a terapia psicológica. Esperanza hizo una pausa. Pero hay algo más. Me contactó la semana pasada. Mariana levantó las cejas con sorpresa. ¿Qué quería? Disculparse principalmente. Y preguntarme si había alguna forma en que pudiera ayudar con la red Morales. ¿Vas a aceptar su ayuda? Esperanza consideró la pregunta mientras abrían las puertas de la sala de juntas. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad para elegir quiénes queremos ser. Pero esa decisión debe venir después de que ella haya hecho el trabajo real de entender cómo llegó a ese punto. La sala de juntas estaba llena de luz matutina, con una mesa oval grande rodeada de sillas ergonómicas. En un extremo, una pantalla de proyección mostraba el logo de la Red Morales, un diseño elegante que combinaba elementos aztecas tradicionales con líneas modernas, simbolizando la conexión entre la sabiduría ancestral femenina y el poder empresarial contemporáneo. 3 mujeres estaban sentadas alrededor de la mesa, cada una representando una historia diferente pero familiar. Esperanza había aprendido a reconocer los signos, la postura ligeramente encorvada de alguien que había sido condicionada a ocupar menos espacio, las manos que se movían nerviosamente con anillos de matrimonio, los ojos que brillaban con inteligencia reprimida pero temían mostrar demasiado. «Buenos días, señoras», dijo Esperanza con calidez genuina. «Soy Esperanza Morales, y estoy encantada de conocerlas finalmente en persona». La primera mujer, que parecía tener unos 38 años, se levantó tímidamente. «Señora Morales, soy Victoria Ramírez. Muchísimas gracias por aceptarme en el programa». Victoria había sido referida por una de las socias fundadoras de la red. Era arquitecta de profesión, pero había dejado de ejercer hace 10 años cuando se casó con un constructor próspero que insistía en que una mujer en el sitio de construcción causaba problemas. Durante la década siguiente, había canalizado su conocimiento arquitectónico en ayudar a su esposo con sus proyectos, recibiendo crédito por ninguno de los diseños que en realidad eran suyos. «Victoria», dijo Esperanza, gesticulando hacia una silla, «me da mucho gusto tenerte aquí. He revisado algunos de los diseños que enviaste con tu aplicación. Son extraordinarios». Victoria se ruborizó. «Gracias, pero en realidad solo son bocetos que hago en mi tiempo libre». «Victoria», interrumpió Esperanza gentilmente. «Regla número 1 de la red Morales. Nunca minimices tu trabajo llamándolo tiempo libre o solo bocetos. Esos diseños muestran una comprensión sofisticada de la arquitectura sustentable que muchos profesionales que ejercen activamente no poseen». La segunda mujer, mayor que las otras dos, de unos 50 años, habló con voz firme. «Señora Morales, soy Elena Gutiérrez. Y tengo que admitir que estoy aquí principalmente porque mi hija insistió en que aplicara». Elena había sido profesora de matemáticas antes de casarse, pero había dejado la enseñanza para criar a sus 3 hijos. Durante los últimos 15 años, había sido tutora privada para estudiantes de preparatoria, ayudándoles a ingresar a las mejores universidades del país. Su esposo, un contador exitoso, constantemente se refería a su trabajo como un hobby cute que la mantiene ocupada. «Elena», respondió Esperanza, «me da mucho gusto que tu hija haya insistido. Los resultados de los estudiantes que has tutoreado son impresionantes. Tienes un don para hacer que las matemáticas complejas sean accesibles». «Bueno, siempre me ha gustado enseñar», comenzó Elena modestamente. «Y esa pasión se nota en los resultados», confirmó Esperanza. «Pero me pregunto, ¿has considerado alguna vez escalar tu impacto más allá de la tutoría individual?» La tercera mujer era notablemente más joven, quizás de unos 28 años, pero había algo en sus ojos que sugería experiencias que la habían hecho madurar prematuramente. «Soy Alejandra Moreno», dijo con voz clara pero cuidadosa. «Y voy a ser directa. No estoy segura de merecer estar aquí». Alejandra había enviado su aplicación después de leer sobre la red Morales en un artículo de revista. Era química de profesión,
pero había perdido su trabajo en una empresa farmacéutica después de reportar irregularidades en las pruebas de un medicamento. Su esposo, también químico, había obtenido una promoción en la misma empresa poco después de que ella fuera despedida, y constantemente le recordaba que sus problemas para seguir instrucciones habían dañado su carrera a ambos. Alejandra, dijo Esperanza con firmeza, cualquier mujer que esté dispuesta a sacrificar su carrera para proteger la seguridad pública definitivamente merece estar aquí. Mariana distribuyó folders elegantes a cada una de las mujeres mientras Esperanza se dirigía hacia la pantalla de proyección. Señoras, comenzó Esperanza, quiero que olviden todo lo que piensan que saben sobre sus propias limitaciones. Durante los próximos 6 meses van a redescubrir no solo lo que pueden hacer, sino lo que estaban destinadas a hacer. La primera diapositiva mostró estadísticas sobre el éxito del programa hasta el momento. En nuestros primeros 6 meses de operación, hemos trabajado con 47 mujeres. De esas, 31 han lanzado sus propias empresas, 10 han regresado a carreras que habían abandonado con posiciones superiores a las que tenían antes, y 6 han decidido usar sus nuevas habilidades empresariales para transformar organizaciones sin fines de lucro. Victoria alzó tímidamente la mano. ¿Qué hay de las que no tuvieron éxito? Excelente pregunta, respondió Esperanza. 6 mujeres decidieron que el entrepreneurship no era para ellas, pero usaron las habilidades que desarrollaron aquí para negociar mejores condiciones en sus matrimonios y empleos existentes. No consideramos eso un fracaso, consideramos eso empoderamiento. Elena se veía intrigada. ¿Cómo funciona exactamente el programa? Mariana tomó el control, desplegando la siguiente serie de diapositivas. El programa tiene 5 fases, explicó. Primero, evaluación y desarrollo de autoconciencia. Segundo, entrenamiento intensivo en habilidades empresariales. Tercero, desarrollo de plan de negocios personalizado. Cuarto, acceso a capital y redes de contacto. Y quinto, mentoring continuo durante el primer año de operación. Pero lo más importante, añadió Esperanza, es que comenzamos con algo que muchas de ustedes han perdido. La creencia fundamental en su propia capacidad. Alejandra se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Cada una de ustedes va a pasar las próximas 2 semanas documentando exhaustivamente todo lo que saben, todo lo que han hecho, y todas las habilidades que han desarrollado, incluyendo las que sus familias han minimizado como hobbies o pasatiempos. Victoria se veía confundida. No entiendo cómo eso puede ser útil. Esperanza sonrió recordando su propia sorpresa cuando había hecho este ejercicio por primera vez. Victoria, durante 10 años has estado ayudando a tu esposo con sus proyectos de construcción, ¿correcto? Sí. En esos 10 años, ¿cuántos proyectos has diseñado o rediseñado? Victoria pensó por un momento. Probablemente 20 o 25 proyectos grandes. ¿Y cuál ha sido el valor total de esos proyectos? Victoria se quedó callada, claramente haciendo cálculos en su cabeza. Dios mío, probablemente más de 200 millones de pesos. Exactamente, dijo Esperanza. Has estado manejando efectivamente una consultoría arquitectónica que ha generado cientos de millones de pesos en valor, pero has permitido que alguien más tome el crédito y las ganancias. Elena había estado escuchando con creciente comprensión. Es como mi tutoría. He ayudado a más de 100 estudiantes a entrar a universidades competitivas, pero nunca lo vi como una empresa real, porque nadie más lo vio así, confirmó Esperanza. Pero ¿qué pasaría si crearas una empresa de preparación educativa que pudiera ayudar a miles de estudiantes en lugar de uno a la vez? Los ojos de Elena se iluminaron con una luz que Esperanza reconoció, la chispa de una mujer viendo posibilidades que nunca se había permitido considerar. Alejandra, continuó Esperanza, tu experiencia con irregularidades farmacéuticas te ha dado conocimientos únicos sobre problemas de seguridad en la industria. ¿Has considerado que esa experiencia podría ser la base para una consultora de compliance farmacéutico? Alejandra se quedó boquiabierta. Nunca lo pensé de esa manera. Siempre lo vi como el error que arruinó mi carrera. Fue el acto de integridad que te califica para ayudar a otras empresas a evitar los mismos problemas, corrigió Esperanza. Mariana distribuyó otro set de documentos.
Estas son las historias de 3 mujeres que comenzaron el programa el año pasado, explicó. Quiero que las lean porque representan transformaciones similares a las que ustedes van a experimentar. La primera historia era sobre Carmen Valdés, una mujer de 42 años que había sido descartada como solo una ama de casa por su familia. Durante 15 años, había manejado todas las finanzas familiares, había organizado eventos comunitarios para docenas de familias, y había coordinado las actividades extracurriculares de sus 3 hijos, con la eficiencia de un director de operaciones corporativo. Ahora era propietaria de una empresa de gestión de eventos que había organizado 3 bodas de celebridades y tenía una lista de espera de 6 meses. La segunda historia era sobre Dr. Patricia Herrera, una médica que había dejado su práctica para cuidar a su madre enferma durante 5 años. Durante ese tiempo, había desarrollado una comprensión profunda de los desafíos del cuidado de ancianos. Ahora dirigía una empresa que proporcionaba servicios médicos domiciliarios especializados y tenía contratos con 2 hospitales importantes. La tercera historia era sobre Mónica Restrepo, una ingeniera que había sido promovida a una posición administrativa después de casarse, porque su jefe pensaba que las mujeres casadas no debían trabajar en el campo. Durante años había usado sus habilidades de ingeniería para optimizar los sistemas administrativos de la empresa sin recibir reconocimiento. Ahora tenía su propia firma de consultoría en optimización de procesos con clientes en 3 países. ¿Ven el patrón?, preguntó Esperanza después de que las 3 mujeres hubieran leído las historias. Todas tenían habilidades reales que habían sido minimizadas, observó Victoria. Y todas necesitaban solo una oportunidad para demostrar lo que podían hacer cuando se les tomaba en serio, añadió Elena. Pero también, dijo Alejandra más lentamente, todas tuvieron que cambiar cómo pensaban sobre sí mismas. Exacto, confirmó Esperanza. Y esa es la parte más difícil. No es solo cuestión de aprender nuevas habilidades, es cuestión de desaprender años de conditioning que les ha dicho que no son capaces de más. Se dirigió hacia la ventana, donde la ciudad se extendía ante ellas en toda su complejidad urbana. Cuando comencé este viaje pensé que mi mayor desafío sería reunir evidencia contra mi exesposo. Resultó que mi mayor desafío fue convencerme a mí misma de que merecía algo mejor. Victoria levantó la mano tímidamente. ¿Cómo supiste que estabas lista para hacer un cambio tan drástico? Esperanza se volteó hacia ella con una sonrisa que mezclaba sabiduría Harwon con compasión genuina. Cuando me di cuenta de que la vida que estaba viviendo no era mi vida, era la vida que alguien más había diseñado para mí, y cuando entendí que tenía una opción, podía seguir siendo la versión de mí misma que era conveniente para otros, o podía descubrir quién era realmente cuando nadie más estaba definiendo mis límites. Elena asintió lentamente. Es aterrador pensar en cambiar toda tu vida. Es más aterrador pensar en despertar en 10 años y darse cuenta de que nunca viviste tu propia vida, respondió Esperanza. Mariana verificó la hora en su tablet. Señora Morales, su próxima cita está aquí. Esperanza asintió, luego se dirigió hacia las 3 mujeres. Su tarea para la próxima semana es simple en teoría, pero revolucionaria en práctica. Quiero que cada una haga una lista de todo, absolutamente todo, lo que saben hacer. No importa si lo aprendieron formalmente o informalmente. No importa si alguien más lo considera valioso. Si ustedes saben cómo hacerlo, va en la lista. ¿Todo?, preguntó Alejandra. Todo. Desde análisis financiero hasta organización de eventos. Desde resolución de conflictos hasta gestión de proyectos complejos. Desde conocimiento técnico hasta habilidades interpersonales. Van a sorprenderse de lo mucho que realmente saben. Victoria se veía dudosa. ¿Y si la lista es más corta de lo que esperamos? Esperanza se rió. En 6 meses de hacer este programa, eso nunca ha pasado. El problema nunca es que las mujeres sepan muy poco. El problema es que han sido condicionadas para no reconocer lo que saben como valioso. Mientras las 3 mujeres se levantaban para irse, Elena se detuvo en la puerta. Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez extraña la simplicidad de su vida anterior? ¿La predictabilidad? Esperanza consideró la pregunta seriamente.
Era algo que había contemplado durante las madrugadas cuando construía la red Morales, durante los momentos de soledad en su nuevo departamento, durante las noches cuando la adrenalina del emprendimiento se desvanecía y quedaba sola con sus pensamientos. Elena, dijo finalmente, extraño la simplicidad de no tener que tomar decisiones difíciles todos los días. Extraño no tener la responsabilidad de 47 mujeres cuyas vidas están cambiando porque confían en mí. Extraño poder culpar a alguien más cuando las cosas salían mal. Elena la miraba intensamente. Pero, continuó Esperanza, no extraño pretender ser alguien que no era. No extraño fingir que era menos inteligente de lo que soy. Y definitivamente no extraño vivir con miedo constante de que alguien descubriera quién era realmente. ¿Y ahora? Ahora vivo con el miedo de no ser suficientemente buena para las mujeres que cuentan conmigo. Pero es un miedo diferente. Es el miedo que viene de querer hacer algo importante, no el miedo que viene de esconder quién eres. Elena asintió, y Esperanza pudo ver que algo había cambiado en sus ojos. Después de que las 3 mujeres se fueron, Esperanza se quedó sola en la sala de juntas por unos momentos. Mariana había mencionado que su próxima cita era especial, pero no había especificado quién era. Cuando las puertas se abrieron, Esperanza se sorprendió al ver a Patricia entrando con una sonrisa enorme en el rostro. «Hermana», dijo Patricia, «tengo noticias. Buenas noticias, espero». «Las mejores». Patricia le entregó un sobre elegante. «La Secretaría de Economía quiere reunirse contigo para discutir la expansión de la red Morales como un programa nacional». Esperanza tomó el sobre, sus manos temblando ligeramente. «¿Programa nacional?» «Esperanza, en 6 meses has demostrado que este modelo funciona. Quieren implementarlo en todas las ciudades importantes del país». Esperanza se sentó lentamente, el peso de las implicaciones settling sobre ella. Eso significaría miles de mujeres que podrían tener la misma oportunidad que tú te diste a ti misma, confirmó Patricia. Esperanza miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella, pensando en todas las mujeres que en este momento estaban viviendo versiones de la vida que ella había dejado atrás. Mujeres inteligentes, capaces, poderosas que habían sido convencidas de que eran menos de lo que realmente eran. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó finalmente. ¿Qué? Maximiliano tenía razón sobre una cosa. Yo realmente no tenía cabeza para los números, los suyos, pero resulta que tengo cabeza para los míos. Patricia se rió, y por los de muchas otras mujeres también. Esperanza abrió el sobre y leyó la carta oficial. Era una invitación para presentar la red Morales ante un comité conjunto de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las Mujeres. «Patty», dijo, mirando a su hermana, «¿crees que estoy lista para esto?» Patricia la miró con la misma expresión que había tenido cuando eran niñas, y Esperanza estaba decidiendo si era lo suficientemente valiente para trepar al árbol más alto del patio de su abuela. «Hermana», dijo, «llevas lista para esto toda tu vida. Solo necesitabas darte permiso para admitirlo». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana una vez más. El sol del mediodía había quemado la mayor parte del smog matutino, y la ciudad se veía clara y llena de posibilidades. En algún lugar ahí abajo, había mujeres como Victoria, Elena y Alejandra, mujeres como ella había sido, esperando una oportunidad para descubrir lo que realmente podían ser. Y ahora ella tenía la oportunidad de asegurarse de que esa oportunidad existiera para todas ellas. Mientras observaba la ciudad que la había visto transformarse de la simple esposa de Maximiliano Vega a la CEO de una de las organizaciones de empowerment femenino más exitosas del país, Esperanza Morales sonrió. Su cumpleaños número 45 había marcado el final de la vida que otros habían diseñado para ella. Su cumpleaños número 46 marcaría el comienzo de un movimiento que cambiaría la vida de miles de mujeres que se atrevieran a creer que merecían algo más. Y por primera vez en su vida, Esperanza Morales sabía exactamente quién era y exactamente lo que era capaz de hacer. El juego había comenzado de nuevo, pero esta vez ella no solo estaba jugando para ganar, estaba jugando para cambiar las reglas para todas las mujeres que vinieran después. Y esta vez
No había duda de quién iba a ganar. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Esperanza? ¿Conoces a alguna mujer que haya vivido una situación similar o que necesite escuchar esta historia de empoderamiento? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Esperanza hizo lo correcto al exponer públicamente a su esposo, o habría sido mejor manejarlo de manera privada? Tu perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer el poder de la determinación y la inteligencia femenina. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes como esta, que te harán creer en el poder de la transformación personal. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que cambiará tu perspectiva.